Buenas, con este vídeo vamos a intentar presentar un poco la historia de Roma. Vamos a hacer los tres periodos: monarquía, república e imperio. Roma se funda en torno al 756 junto al río Tíber, una zona de paso por donde tenían que transportarse todas las mercancías, y se funda en la colonia del Palatino, ¿no? Una zona elevada por un motivo: protegerse de las inundaciones del Tíber y a la vez protegerse de posibles ataques. Roma, al igual que muchas ciudades, tiene un origen mítico. El origen mítico de Roma se basa en Rómulo y Remo, dos gemelos que descienden de los troyanos que huyen tras la guerra. Heredad a los Podeneas, son abandonados en el río Tíber. Son Rómulo y Remo. Estos dos gemelos son rescatados por una loba, y Rómulo llegará a matar a Remo, a su hermano, y se convertirá en el primer rey de Roma. Durante el periodo de la monarquía, entre el 756 y el 509, habrá 7 reyes. Durante estos reinados se construirá la muralla de Roma y el sistema de alcantarillado. Aquí vemos uno de los desagües de la cloaca máxima. Finalmente, en el 509, Tarquinio el Soberbio será depuesto y se instaurará un nuevo periodo, la República. Bien, continuamos nuestro viaje por la historia de Roma y nos centramos ahora en la República, un periodo entre el 509 y el 27 a.C. ¿Qué tenemos que saber de este periodo? De este periodo tenemos que saber sobre todo cómo se organizaba la sociedad. Es muy importante. La sociedad de la República está dividida en dos grandes grupos: los patricios y los plebeyos. ¿Cuál es su diferencia? En primer lugar, económica. Los patricios eran los grandes propietarios de tierra y los plebeyos trabajaban para ellos. Y además los patricios tenían mucho más derechos que los plebeyos. Prácticamente no tenían ningún derecho. ¿Qué consiguen los plebeyos? Pues en el siglo V a.C., los plebeyos consiguen el tribuno de la plebe, es decir, un magistrado que lo defiende. Y además en el siglo IV a.C. ellos mismos podrán ser magistrados. Además también conseguirán la publicación de las leyes de las 12 tablas. La república se organiza mediante un sistema más o menos democrático. Mirad, las instituciones romanas están formadas por una asamblea, bueno, realmente son 3, que se denominan comicios. Cada una de ellas tiene una función. Entre ellas, la más importante es ¿cuál es? La de elegir a los magistrados. ¿Cuáles son los magistrados más importantes? Los tribunos de la plebe, para defender los derechos de la plebe. El cuestor, que administra el tesoro, la hacienda. El edil se encarga de la ciudad. El pretor administra justicia. El cónsul es el más importante, es el alto cargo político y que además dirige al ejército. Y en algún caso excepcional se podía nombrar un dictador que tenía todos los poderes. Y eran los momentos de crisis. Un dictador muy conocido fue Julio César. Aparte de estos magistrados estaba el Senado. El Senado estaba formado por antiguos magistrados. ¿Y su finalidad cuál era? La política exterior y controlar que estos magistrados siguieran las leyes. Durante la República, las legiones romanas conquistarán gran parte de Europa. ¿Qué conquistarán? En un principio, lo que van a conquistar es la península itálica. Para ello, se tendrán que enfrentar a los griegos de la Magna Grecia, toda esta zona, y sobre todo a un imperio muy importante, los cartagineses, que dominaron una parte de Sicilia. Bien, conquistarán Roma, siglo V, siglo IV, y después, ya en el siglo III, se lanzan a la conquista de todo lo que es la costa mediterránea de la península ibérica, dentro del transcurso de la Segunda Guerra Púnica. Una vez asegurada esta zona, e iniciada la conquista del interior de la península ibérica contra los pueblos celtíberos, tenemos que se expandirán por toda la costa del Mediterráneo oriental, tanto la europea como la africana. Y ya en color naranja veis los territorios que se conquistarán posteriormente, es decir, los territorios que se conquistarán durante el Imperio Romano. Podría parecer que en este momento todo es paz, tranquilidad y perfección para el Imperio Romano, pero no, hay problemas. ¿Y los problemas cuáles son? Que los pobres son cada vez más pobres, los plebeyos no tienen posesiones, no tienen tierras y lo pierden todo por estar en el ejército. Y por ello los hermanos Gracos inician unas revueltas para dar derechos y tierras a los plebeyos, que no conseguirán unos grandes objetivos. En esta situación de inestabilidad aparece un personaje importante, Julio César. Julio César, que se convertirá en un dictador perpetuo. Recordad, el dictador era bueno en esos momentos.
intenta solucionar los problemas de Roma, pero es asesinado en el 44. Y se inicia una nueva guerra civil, donde encontramos a tres personajes: Lépido, Marco Antonio y Octavio Augusto. La guerra será sobre todo entre Octavio Augusto y Marco Antonio. Marco Antonio contará con el apoyo de la reina de Egipto, Cleopatra. Serán derrotados en la batalla de Actium y el Senado nombrará a Octavio Augusto imperator. Continuamos nuestro avance por la historia de Roma e iniciamos el imperio. El imperio se inicia con Octavio Augusto, que será el primer emperador, y caerá una parte de él en el 476 después de Cristo. ¿Cuál es la diferencia entre el imperio y la república? Durante el imperio, el emperador tendrá todos los poderes: máximo poder político, poder militar, poder judicial, es decir, podrá juzgar, y además será el sumo sacerdote, es decir, el máximo poder religioso. Y no solo es eso, sino que a su muerte el emperador será convertido en Dios y habrá que rendirle culto. La sociedad también cambiará durante el imperio. Ya no habrá la diferencia entre patricios y plebeyos, sino que encontraremos una sociedad dividida en clases sociales. Sí que se mantendrán dos grandes clases: no ciudadanos y ciudadanos. Y dentro de los ciudadanos se organizarán según su riqueza. Los senadores y administradores del imperio, es decir, la clase alta, los ricos, los que tienen dinero, propiedades. Por debajo los nobilitas, que son patricios y plebeyos anteriores, pero que han conseguido grandes beneficios, que tienen dinero. Y finalmente la plebe, la gente pobre. Todos estos tienen ciudadanos. Fijaros que he hablado siempre en mayusculino. ¿Por qué? Porque las mujeres no forman parte de este grupo. No son ciudadanos, no tienen derechos. Y de entre los no ciudadanos también tenemos a los esclavos, el escalón más bajo, y a los libertos, siendo los libertos aquellos esclavos que han sido manumitidos, es decir, que han sido liberados. En un principio, no todos los habitantes del Imperio Romano eran ciudadanos. Habrá que esperar hasta el 212, cuando Caracalla emite un edicto que nombra a todos los habitantes del Imperio Romano ciudadanos. Ojo, solo los habitantes libres. Aunque todo parezca perfecto para el Imperio Romano, esto no es así. En el siglo III empiezan los problemas. ¿Cuáles son los problemas? Los pueblos bárbaros de la zona de Asia empiezan a empujar a los pueblos que había en las fronteras romanas, en los limes. Los limes eran las fronteras fortificadas. Y Roma tiene que gastar mucho dinero en construir grandes elementos defensivos. Aquí tenemos el muro de Adriano, un muro que construye las Islas Británicas para dividirla en dos partes y evitar ser atacados. Pero estos ataques son constantes en todas las zonas de la República, y Roma no puede hacer frente. Y entra en un periodo de crisis económica, no hay dinero, hay malas cosechas, y se generan problemas de forma constante, incluso hay numerosas guerras civiles entre gente que quiere ser emperador, las legiones que los apoyan, etc. ¿Qué pasa? Que el imperio prácticamente es ingobernable. Y en el 395, Teodosio decide dividirlas en dos partes: el Imperio Romano de Occidente por un lado y el Imperio Romano de Oriente por el otro. El Imperio de Occidente es un imperio menos poblado, con menos ciudades, que depende sobre todo de la agricultura, mientras que el Imperio Romano de Oriente es un imperio de ciudades, más rico, más poblado, y que podrá resistir los ataques de los pueblos bárbaros. Finalmente, el Imperio Romano de Occidente cae en el 476 después de Cristo, atacado por los bárbaros, bárbaros que ya habían atacado antes Roma y la habían saqueado. El Imperio Romano de Oriente caerá en el año 1453, prácticamente 1000 años más tarde, por la presión de los pueblos turcos.